Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Har Karkom. Esta cima de montaña en el desierto del Negev al sur de Israel está llena de fragmentos de carbón de un impacto asteroide que formó el cráter Ramón al norte nuestro. Cuando la nación de Israel acampó aquí durante sus 40 años de vagar en el desierto, tallaron más de 40.000 petroglifos en estos fragmentos quemados de asteroides. Algunos de estos grabados laboriosos intensos parecen ser poco más que una expresión artística de pastores jóvenes cuidando el rebaño. Pero este petroglifo de sandalia de los pies es uno de los marcadores de propiedad antiguos de los hijos de Israel, a quienes el Todopoderoso les prometió que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso les será dado como su herencia desde el río Éufrates hasta el gran río en Egipto. Esta promesa fue tomada literalmente y los israelitas grabaron la huella de las sandalias de sus pies en las mismas piedras de la tierra a su paso. Cada lugar donde se encuentren estos petroglifos de las sandalias de los pies legalmente pertenecen a Israel, incluyendo el gran campo de petróleo de Madián en Arabia Saudita, donde miles de estas huellas grabadas en piedra registran la identidad de los verdaderos dueños de la tierra. Soy Malcolm Root. Prepárese para un rudo despertar. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Las tradiciones religiosas nos pueden cegar de la verdad que nos han aludido por miles de años. Recientemente, un equipo de científicos y arqueólogos encontró la ruta del éxodo de Israel de Egipto tal como fue registrado en la escritura hebrea hace 3.400 años. Una ruta que ha sido ignorada por teólogos modernos porque no calzaba con la tradición. Ese camino los llevó a un puente bajo el agua que une la península egipcia a la antigua tierra de Madián, en la Arabia Saudita moderna. A lo largo de ese puente se encontraron los restos de los carruajes egipcios esparcidos como restos de un campo de batalla, en el fondo del mar de juncos conocido ahora como el Golfo de Aqaba. Ese camino continúa hasta llegar a la tierra de Jebel el-Laz, el monte Sinaí en el noreste de Arabia Saudita. Ahí, el campamento antiguo de Israel está lleno de escombros domésticos, miles de puntas de flecha, y el título permanente de la propiedad de la tierra de Israel, petroglifos desde las sandalias de sus pies grabados en piedra. En 1978, un arqueólogo aficionado descubrió este antiguo pilar fenicio del periodo del primer templo en la orilla del Yan Suf, el mar de juncos. Los ingenieros principales del ejército israelí lo levantaron de la costa y lo pusieron sobre el concreto. Aquí, a través de este extenso mar, partes de carruajes incrustados en coral se encontraron y luego fueron documentadas con cámaras robóticas submarinas sofisticadas en la primavera del año 2000. El descubrimiento del lugar del cruce del Israel calza con todos los detalles del registro en las escrituras hebreas, pero quebranta todas las posiciones teológicas hechas por el hombre sostenidas por la iglesia cristiana desde el tiempo de Constantino. La madre de Constantino, Helena, dijo que el monte Sinaí estaba en la península de Sinaí de Egipto. Pero Shaul, un judío mesiánico del primer siglo, también conocido como Tarso en el oeste como el apóstol Pablo, registró el monte Sinaí está en Arabia. Dejando la intercepción de cañoneros militares patrullando el Golfo de Aqaba, Ronald Eldon Wyatt cruzó esta expansión de 12.3 kilómetros en el acto restringido para explorar la orilla prohibida de Arabia. Ahí se encontró un pilar idéntico aún en pie. Continúan inscripciones con paleohebreo indicando que el rey Salomón erigió estos pilares como un memorial del milagro del cruce del Yan Suf en la tierra seca.
Durante varios años, Wyatt intentó obtener una visa para explorar la montaña en Arabia Saudita conocida como Jebel el-Laz, como el posible sitio del monte Sinaí bíblico. Al ser incapaz de entrar a Arabia legalmente, Wyatt y sus dos hijos entraron a Arabia en 1984 cruzando el desierto jordano en medio de la noche, y luego pagaron que los llevaran a la montaña conocida por los locales como Jebel Musa, o la montaña de Moisés. Cuando los Wyatt llegaron a la montaña, se maravillaron de lo que vieron. Ahí al pie de la montaña, dentro de un anillo de un volcán extinto, había una llanura gigante llena de residuos domésticos, montones de jarros quebrados como testimonio de una multitud viviendo aquí por un periodo extenso. Piedras para moler quebradas por alguna vez transformaron el maná en harina, quedaron en el enclense suelo del desierto sudoroso. Los Wyatt tomaron cantidades de fotografías y luego intentaron regresar a Israel, pero fueron apresados en las fronteras de Arabia. Un arqueólogo que se le había confiado los detalles de la misión de Wyatt fue motivado por envidia profesional y alertó al gobierno saudí que 3 espías israelitas que calzaban con la descripción de los Wyatt cruzarían la frontera. Los Wyatt fueron detenidos en una prisión de Arabia en espera de juicio bajo cargos de espionaje internacional. Si ellos no eran capaces de probar su inocencia, hubieran sido ejecutados como espías. Después de 76 días de interrogación, un príncipe saudí y 2 arqueólogos de la Universidad de Riyadh volaron hasta la prisión para interrogar a Wyatt acerca de su historia. Wyatt fue entonces transportado a Jebel el-Laz y guió al príncipe y a los arqueólogos en una gira del lugar. Cuando se les mostró este gigante altar construido de piedras sin labrar, ellos se convencieron. En el altar había más de una docena de petroglifos de la vaca egipcia y dioses osados de la prosperidad, Atón y Ator. Esto no era árabe. Esto era definitivamente arte egipcio, demostrando dioses egipcios. Los arqueólogos saudíes estaban convencidos de que este era el altar que Israel construyó para el becerro de oro. El gobierno saudí inmediatamente declaró la montaña, el altar y los alrededores del campamento que fuera un sitio arqueológico por decreto real. El gobierno rodeó la montaña y el altar con una cerca de seguridad y estableció una guardia militar para asegurar el sitio. Los Wyatt fueron puestos en libertad inmediatamente y regresaron a los Estados Unidos para contar la historia en televisión nacional. En los años siguientes, otros aventureros siguieron el mapa de los Wyatt y regresaron con incluso más evidencia convincente. Bud Cornew y Larry Williams ingresaron ilegalmente a la montaña y escribieron sus aventuras en la novela histórica El Oro del Éxodo. Vivikan Pantheon, un investigador independiente de Estocolmo, Suecia, hizo varios viajes a la montaña y regresó con documentación filmada, así como con artefactos antiguos. Pero fue un ingeniero de yacimiento de petrolífero norteamericano asignado a los yacimientos petrolíferos en Arabia Saudita y su esposa que pasaron más de 9 años explorando, fotografiando y colectando artefactos de la montaña de Moisés que nos da el testimonio más convincente. Después de casi una década de obtener evidencia arqueológica del verdadero monte Sinaí, James y Penny Caldwell fueron ahora a contar públicamente una historia que tenía que mantenerse en secreto durante sus años que trabajan encubierto en la península arábica. Yo estaba trabajando para Saudi Aramco en el invierno de 1991. Me enamoré de la idea de ir al monte Sinaí, la montaña de Dios. Pasamos un mes en Egipto buscando el trayecto del éxodo de Israel y el monte Sinaí bíblico. Estaba obsesionado con la idea de estar en la montaña donde los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Jehová. La única manera en que lo puedo describir es que fui conducido, yo tenía que ir. Llegamos al monasterio de Santa Catalina, el gran monte Sinaí según Constantino. Nos fuimos con una triste decepción, yo estaba confundido. Yo tenía un impulso tan intenso e inexplicable de llegar al monte Sinaí y ahora tenía un sentimiento de vacío. Para aliviar nuestra decepción familiar, continuamos nuestra gira a Egipto y finalmente terminamos con el resort de Sharm el-Sheikh, a la orilla del Mar Rojo. El día después que llegamos, compré un libro en la tienda de souvenirs que llevaba como título Las minas de oro de Madián, que fue escrito en los años de 1800 por Sir Richard Burton. Su mapa dibujado con lápiz mostraba que la tierra de Madián estaba al noroeste de Arabia.
Moisés fue un pastor de Madián y todos sabemos que él tuvo un encuentro divino en el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué consideramos alguna vez que el monte Sinaí estaba en la península egipcia? El día siguiente otro libro se agregó al estante titulado La montaña de Dios de Emanuel Anati. Uno de los candidatos que Anati enumeró para ser el verdadero monte Sinaí era Jebel el-Lawz en el noroeste de Arabia Saudita, en la antigua tierra de Madián. Él mostraba fotos de petroglifos que estaban grabados en las rocas en Har Qarqon, que es uno de los lugares donde Israel acampó durante sus 40 años en el desierto. Y él también enumeró una serie de artefactos y artículos que estaban todos registrados en la Biblia, que deberían ser una evidencia si se encontraba el verdadero monte Sinaí, mientras que estos artefactos y artículos estaban ausentes en el monte Sinaí de Helena. Nosotros estábamos desilusionados del verdadero monte Sinaí. Fuimos decepcionados por una trampa turística antigua elegida por la madre de Constantino, Helena. Corrí a la camioneta, saqué mis mapas y marqué la ruta más rápida a Jebel el-Lawz. Unos días después nos detuvimos en un hotel en la playa de Nuweiba, Egipto. Tan pronto llegamos, el dueño del hotel me llevó aparte y desplegó un mapa dibujado a mano. Nos contó que este mapa se lo había dado a él un norteamericano que había entrado ilegalmente a Arabia Saudita para investigar una montaña que él pensaba podía coincidir la descripción bíblica del monte Sinaí. Lo que no sabíamos en ese momento es que ese norteamericano había sido capturado y puesto en prisión después de haber encontrado la montaña y fue deportado después de haberle quitado la evidencia. El norteamericano le había ofrecido a este egipcio una suma muy grande de dinero para fotografiar ruinas específicas en Arabia si él podía conseguir una visa para entrar en el país. Las ruinas a las que él se estaba refiriendo coincidían perfectamente con algunas de las descripciones que habíamos leído en el libro de Anati, tan solo unos días antes. Estudié cuidadosamente el mapa y de repente me di cuenta que esta era la misma montaña que yo había trazado justo ayer. Yo había sido guiado por la mano del Todopoderoso a los dos lugares en el Mar Rojo donde las pistas de la ruta del Éxodo y la ubicación del verdadero monte Sinaí habían sido preparadas y estaban esperando por mí. Ahora sabía dónde encontrar la montaña de Dios, justo donde siempre había estado, en la tierra de Madián, en el noroeste de Arabia Saudita, donde Moisés pastoreó sus ovejas hace 3500 años. Nuestra ruta hacia el monte Sinaí en realidad era una peligrosa aventura familiar. Nuestros niños Lucas y Chelsea exploraron esa extensión del monte Sinaí con nosotros año tras año a medida que colectábamos la información y los artefactos para analizarlos. Cuando primero llegamos ahí a la montaña nos dimos cuenta que el gobierno de Arabia no estaba jugando del todo. Los saudíes habían levantado una cerca de seguridad ahí al pie de la montaña y hay una casetilla de seguridad dentro y del letrero de no pasar en inglés y en árabe. Hay un altar de piedra también con petroglifos de Atón y Ator y está completamente rodeado de una cerca de seguridad. Durante nuestras 15 expediciones, ya en la montaña, en la última década, fuimos capaces de cruzar la cerca y de tomar fotos detalladas para un estudio más profundo. Investigamos los restos de un altar y una multitud de animales que había sido reunida en el área de sacrificio. En el desierto que rodea por el sur vimos miles de puntas de flechas egipcias, algunas con puntas militares para pelear contra los amalecitas, algunas con puntas de ave para cazar codornices y otras puntas de flechas para cazar las ovejas salvajes que aún habitan en el desierto. A medida que colectábamos la evidencia, proveíamos copias de fotografías, videos e incluso algunos de los artefactos al norteamericano que había dibujado el mapa, Ron Wyatt, y luego proporcionamos incluso más tomas a Bob Cornu, que también había estado ahí en la montaña. Nuestros videos y fotografías habían estado ciertamente circulando por todo el mundo, pero nadie tenía permiso de revelar la fuente porque aún estábamos viviendo en Arabia. Nos arrestaron y fuimos interrogados por las autoridades en muchas ocasiones, pero continuábamos verificando la documentación año tras año. Y había mucha gente que dudaba de la autenticidad de la evidencia que estaba circulando durante años en los medios, y era primordialmente porque aquellos que estaban transmitiendo la información eran muy fieles acerca de su promesa de protegernos. Ellos habían estado ahí y sabían que nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos estaban en peligro. Pero ahora estamos a salvo de vuelta en Norteamérica y podemos contar el resto de la historia. Ahora podemos llevarlos con nosotros a medida que exploramos la roca de 45 pies de altura que se abrió cuando Moisés la golpeó con la vara. El canal estaba liso a medida que el agua bajaba para proveerle a millones de personas ahí.
Ahora los estamos llevando detrás de la cerca de seguridad para ver el altar del becerro de oro con todo su detalle. Los llevamos dentro de la cueva donde Elías moró y oyó un susurro. Los llevamos al altar que Moisés construyó después de su victoria sobre los amalecitas. Los llevamos a Elim, el lugar de 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde Israel se refrescó en su camino al monte Sinaí. Luego los llevamos en un viaje para ver el descubrimiento más emocionante de toda nuestra aventura. Un descubrimiento que tiene un gran significado para la nación de Israel en los últimos días. La escritura registra que la antigua tierra de Madián es donde Moisés se encontró con una zarza ardiente en el monte Sinaí mientras cuidaba los rebaños del suegro Yetro. Moisés recibió instrucciones de llevar a Israel de vuelta a esa misma montaña de Madián para adorar al Elohim de sus padres. Después del milagro del cruce del Mar Rojo en tierra seca y la destrucción del ejército egipcio en la que le seguía, Israel fue refrescado en las 12 fuentes de Elim que produce agua fresca hasta el día de hoy. En el Sinaí, Israel construyó un altar para que el becerro de oro y construyó otros 2 altares de sacrificio en el área. Y Moisés golpeó la roca de donde salió un río de agua en el desierto. Todas esas características aún son visibles en la antigua tierra de Madián y sin embargo ninguna de esas características se encuentra en el Sinaí de Helena. Después de casi 2000 años de tradiciones falsas, resulta que las escrituras hebreas y Rab Shaul están en lo correcto. El monte Sinaí está en Arabia. Los petroglifos de las sandalias de los pies que encontramos aquí en Har Karkom coinciden exactamente con los petroglifos que se encontraron en el monte Sinaí y a lo largo de Arabia Saudita por 40 años los israelitas siguieron un ardiente pilar de fuego que los calentaba durante la noche y una nube refrigerante durante el día que les daba sombra del sol ardiente del desierto. Cuando la nube se movía, la nación de Israel la seguía. Cuando la nube se quedaba quieta, ellos establecían el campamento nuevamente. Las escrituras hebreas registran que Israel hizo 42 campamentos durante esos años, pero no hay 42 campamentos del tamaño de metros ciudades de Palma desde el monte Sinaí hasta la tierra de los cananeos. ¿Dónde están esos 42 campamentos de Israel? Encontramos cientos de estos petroglifos, las sandalias de los pies de los israelitas esparcidos a lo largo de Arabia Saudita. Están altamente concentrados en el área de la roca partida. Nosotros creemos que estas huellas son el título de propiedad real para la herencia de la descendencia de Abraham, y en ellas está la clave que resolverá el misterio de la andanza de Israel durante 40 años en el desierto. Nuestro tiempo de viaje y de acceso en esa parte del año fue severamente restringido, así que no fuimos capaces de seguir a dónde iban todos los trayectos con las huellas. Después de años de seguir los marcadores correctamente de los israelitas, creemos que la columna de fuego guió a Israel justo a través de la península de Arabia y a todos los lugares donde estuvo Abraham cuando el Señor le dijo: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el gran Nilo en Egipto, pertenecen a los hijos de Israel. Es un pacto eterno dado por Jehová a su siervo Abraham. Primero, los hijos de Israel tenían que subyugar la tierra establecida por el nieto malvado de Noé, Canaán, pero Moisés profetizó que la tierra nos iba a vomitar si Israel adoptaba las prácticas de adoración de los paganos. Tristemente, nunca ni siquiera subyugamos la pequeña área de Canaán antes de que estuviéramos bajo 3 importantes juicios del Todopoderoso. La nación de Israel disfrutó de gran prosperidad y unidad bajo el rey David y Salomón, pero fue dividida en el 933 antes de la era común en 2 reinos. Las 10 tribus del norte bajo Jeroboam y las 2 tribus del sur bajo Rehoboam. Luego en el 721 antes de la era común, las 10 tribus del norte, conocidas como Israel, fueron llevadas y dispersas a lo largo del imperio asirio y más allá. Israel había erigido 2 altares para el becerro del oro en Betel y Dan, y estaba completamente inmerso en la adoración al dios Sol.
Más tarde, en el 606 antes de la era común, las tribus de Judá y Benjamín, colectivamente conocidos como la nación de Judá, fueron llevados a Babilonia por su participación en las abominaciones de la adoración a Ishtar y sacrificios masivos de niños. La tierra de Judea tenía que quedar desolada por 70 años y luego los judíos tenían que regresar, pero la mayoría de judíos no regresaron de Babilonia. Finalmente, en el segundo siglo de la era común, casi hasta el último vestigio de la nación de Judá e Israel fueron perseguidos y expulsados de la tierra a medida que Roma ejecutaba la sentencia de los profetas diciendo que Israel y Judá serían esparcidos por las naciones, y en los últimos días ambas naciones regresarían y nuevamente se convertirían en una nación bajo el liderazgo del Mesías de la tribu de Judá, la descendencia del rey David. Las civilizaciones de India y China se originaron al mismo tiempo que Israel, hace unos 4.000 años, y ambas civilizaciones, más de 1 billón de gentes, y aún así, ni a los indios ni a los chinos se les prometió ser tan numerosos como la arena del mar. La nación de Israel ha sido esparcida y se ha estado cazando por 2.700 años. La nación de Judá se ha multiplicado por 2.600 años. Pero en los últimos años ambas naciones regresarán a la tierra superando de los millones de manera sólida. En ese momento vamos a necesitar toda nuestra tierra desde el río Éufrates en Irak hasta el Gran Nilo en Egipto, solo para acomodar nuestro vasto número. Antes de que entráramos a la tierra de Canaán, el Todopoderoso le habló a Josué y le dijo: yo no voy a sacar a los habitantes de la tierra de tu herencia todos de una vez. Las bestias salvajes invadirán la tierra antes de que ustedes alcancen una población suficiente y grande para contenerla. En el fin de los días, nuestra falta de población no será un problema. Y el Todopoderoso ha prometido que Él sacará a los habitantes ilegales de la tierra que no reconocen el título de propiedad de la tierra que Él ha barrido de su mano, sin importar los planes mundiales de las Naciones Unidas para un nuevo orden mundial. Cuando el Todopoderoso exclamó sus 10 instrucciones originales a Israel desde el monte Sinaí, Él declaró claramente: no tendrás dioses ajenos al Panay, literalmente desde el hebreo en mi cara. Él poco después fortaleció esta declaración al ordenar: ni siquiera mencionan el nombre de dioses paganos o sirvan de alguna manera que se asemejen las acciones de los paganos. Eso es una abominación. Sin embargo, los israelitas que acababan de salir de esa esclavitud de una cultura pagana forjaron un becerro de oro para representar su fe en el Dios verdadero. Aarón exclamó: mañana es una fiesta para Jehová. El Todopoderoso estaba tan impresionado por la manifestación de devoción de ellos para él al dedicar una festividad pagana en honor a él, que él quiso incinerar la nación completa. No, dijo él, no me sirvan de la manera que los paganos sirven a sus dioses y diga que lo están haciendo para mí. Se los digo, si ustedes me quieren adorar a mí, obedezcan mis mandamientos y hagan fiesta 3 veces al año exactamente en la manera que yo lo establecí. El Todopoderoso odia las celebraciones paganas derivadas de la adoración babilónica al dios Sol. Si usted dice que le ama, guarde sus mandamientos, ellos no son gravosos. Ahora es tiempo de salir de Babilonia. Las religiones modernas se han burlado de la autenticidad de las escrituras hebreas, sustituyendo sus propias reglas y regulaciones por los mandamientos simples de vida dados por el Todopoderoso. En la antigua tierra de Madián, en el mismo lugar donde Moisés pastoreaba sus rebaños, el Todopoderoso ha preservado un testimonio en las piedras del Sinaí para que el mundo entero pueda saber que los mandamientos y pactos contenidos en la Escritura son eternos. Las promesas y los requisitos del Creador del universo no se van a desvanecer de eso que está escrito en la Torá eterna. Soy Michael Root, invitándolos a que nos acompañe de nuevo la próxima para un rudo despertar. Y nos vemos cuando se despeje el humo.